Las políticas de reparto del empleo, Work-Sharing Kurzarbeit, se basan en la estrategia de reducción del tiempo de trabajo como instrumento para crear empleo o para evitar despidos en un determinado colectivo. 2. El concepto es relativamente antiguo y se extendió durante la crisis de 1929. No obstante, en buena parte, es un concepto implícito de alguna manera en todas las políticas de reducción del tiempo de trabajo. Estas políticas tenían como objetivo fundamental mejorar las condiciones de vida de los trabajadores estableciendo jornadas de trabajo máximas de 12, 10 u 8 horas. Sin embargo, como consecuencia de la carga de trabajo liberada, estas medidas producían necesariamente al aplicarse un impacto en la creación de nuevos puestos de trabajo o en la evitación de despidos. 3. Pero es sobre todo en el contexto de la Gran Depresión en el que se identificó de forma directa la reducción del tiempo de trabajo con la lucha contra una situación de desempleo que hacía estragos en todo Occidente. 4. La reducción del tiempo de trabajo como instrumento de lucha contra el desempleo estructural volvió a plantearse sin éxito durante la crisis financiera de 2008. También entonces, distintos sectores plantearon que la reducción generalizada del tiempo de trabajo, por ejemplo, a 35 o 30 horas semanales podía ser un excelente instrumento para hacer frente a las elevadas cifras de desempleo. Sin embargo, estas propuestas no tuvieron apenas eco en los círculos políticos con capacidad decisoria. 5. Sin embargo, distintos países occidentales han desarrollado instrumentos políticos de amplia utilización a efectos de la utilización del reparto del empleo como instrumento para hacer frente a los riesgos de desempleo en empresas concretas. En concreto, se trata de estrategias de reducción del tiempo de trabajo en una empresa o grupo empresarial en las proporciones adecuadas para evitar decisiones de despido para un número de trabajadores significativo. El despido de un 10% de la plantilla puede evitarse reduciendo el tiempo de trabajo del conjunto de los trabajadores en aproximadamente un 10%. 6. Una cuestión clave es que, a diferencia de las reducciones del tiempo de trabajo conseguidas a través de la lucha sindical, los programas de work-sharing implican que la reducción de las horas de trabajo supone una reducción en los salarios. Tengamos en cuenta que no se trata de reducciones del tiempo de trabajo derivadas de un incremento de la productividad laboral sino de un mero objetivo de reparto de la carga de trabajo existente para evitar despidos. 7. Ahora bien, para reducir el drástico impacto de estas reducciones salariales, en los sistemas de work-sharing, los gobiernos intervienen compensando parcialmente la reducción de salarios sufrida por los trabajadores. Esta compensación varía de un país a otro pero, habitualmente, se sitúa en el entorno del 50% de la pérdida salarial. 8. Los programas de reparto del empleo incluyen límites de duración de los mismos, con el fin de evitar convertir en estructurales tanto el perjuicio generado a los trabajadores como el coste para los presupuestos públicos. 9. Finalmente, es habitual que estos programas incluyan planes de formación para los trabajadores afectados por la reducción del tiempo de trabajo.